Listo, pues vamos comenzando y si algo, los otros se unen mientras. Alejandro, qué pena. No sé si soy yo, pero no te estoy escuchando. Mala mía, perdón, ahí me escuchan. Ya te escucho. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, este sería como el índice. Bueno, y sí, ya comencemos. Entonces, el lenguaje básicamente es complejo de definirlo, tiene muchas definiciones según de la fuente que veamos. Yo elegí tomar esta, que sería como un complejo y dinámico sistema de signos que es usado para pensar y comunicar, y que lo más importante de este sistema es que tiene una serie de elementos, y estos elementos serían como el elemento fonológico, que serían los sonidos, el componente lexical, que serían las palabras como tal, la semántica, que sería el significado de esas palabras, la sintaxis, que sería la combinación de estas palabras y que a su vez que esa combinación genere un significado, y la pragmática, que sería en qué contextos usamos esas combinaciones y esas palabras. Como tal, la estructura del lenguaje evidencia pues todo esto, que sería el uso de los fonemas, que serían los sonidos, estos morfemas, que sería como que después se derivarían en palabras como tal, que tendrían su propio significado, a su vez que tendríamos combinaciones que serían frases o oraciones, que sería la sintaxis, y que a su vez también tienen un significado y lo usamos en un contexto específico. Para que se dé el lenguaje, nosotros vamos a tener unos mecanismos para que se dé pues todo esto, y vamos a tener una serie de aparatos. Primero tendríamos el aparato fonador, que es el que nos produce la voz. El aparato fonador es voz. Tendremos diferentes estructuras anatómicas, que sería el diafragma, los pulmones, los bronquios, tráquea, laringe y cuerdas vocales. Básicamente todo lo que esté por debajo de la laringe o todo lo que esté pues por debajo de las cuerdas vocales es lo que nos produce la voz. También está la glotis, que la glotis, acá va a ver si me va a acercar, sería este espacio. Si ven estas dos cositas que hay acá, pues con estas dos rayitas, estas serían las cuerdas vocales. Más adelante verán pues que las cuerdas vocales de arriba son las falsas, o sea, este rayita de acá arriba serían las cuerdas vocales falsas, y las de abajo serían las cuerdas vocales verdaderas. La glotis es ese espacio, es este espacio entre las cuerdas vocales verdaderas, pues que acá no se vería, porque se vería pues en una vista como desde arriba. Entonces la glotis es ese espacio como virtual entre las cuerdas vocales verdaderas o cuerdas vocales inferiores, y las cavidades de resonancia como tal. Un problema en este aparato fonador nos da afonía o disfonía. Por ejemplo, cuando a una persona pues le quitan la tiroides, una de las complicaciones como más asociadas es que por ahí se pueden llevar el nervio que inerva pues las cuerdas vocales y la laringe, y que nos puede ocasionar disfonía o una afonía pues si se lo rompe totalmente. Después tenemos el aparato articulador, que es el que produce el habla. Este como pues magnifica estos sonidos que ya tenemos, y pues y los vuelve como más detallados para producir el habla, y tendríamos que los elementos serían los dientes, la lengua, los labios y los dos paladares, el blando y el duro. Cualquier alteración en esto nos podría producir una anartria o disartria, que sería como tal una alteración motora a la hora de producir el habla en alguna de estos
segmentos pues, o estructuras anatómicas. Es importante porque hay unos pares craneales relacionados con estos aparatos. Por ejemplo, con el aparato fonador, el par craneal más importante, pues el que nos ayuda más a producir la voz, sería el nervio vago. ¿Por qué? Porque los nervios pues, que inervan las cuerdas vocales, toda esta zona, son algunos nervios que vienen del vago. Entonces, el décimo par craneal es el más importante aquí. Para producir el habla tenemos otros, pues, por ejemplo, si inerva la lengua, entonces el hipogloso. También es muy importante el trigémino, porque pues, al inervar también los músculos de la masticación es importante para que se abra la boca, o por ejemplo también tiene músculos en el paladar blando, entonces el trigémino también es muy importante. Y por último también el facial es relevante, y también pues, hay otros pares craneales como glosofaringio o accesorio, pero no son tan relevantes o no son tan directos. Por último, tendríamos el aparato del lenguaje como tal, que tendría el área de Broca, de Wernicke, el fascículo arqueado, ínsula, circunvolución angular, que ya voy a explicar más adelante qué función tiene cada una de estas. Y cualquier alteración en el lenguaje, entonces nos produce las afasias, que las veremos al final. Bueno, como tal el lenguaje tiene unas propiedades. Estas propiedades, según Chomsky, pues según Noam Chomsky, que esto lo habló más que todo, lo opera en la clase, pues, que era un científico / filósofo que tenía un debate entre si pues, el lenguaje es dado por la naturaleza o es dado por la cultura. Veremos más adelante pues, que se toma que es dado por la naturaleza, por ciertas relevancias en ciertas enfermedades y así. Y tenemos que el lenguaje es uniforme entre los humanos y es específico de estos. ¿Qué quiere decir que es uniforme? Que dentro de los muchos lenguajes que tienen los humanos, pues diferentes idiomas, lenguaje de señas, etcétera, todos cumplen unas mismas características, que serían estas características que les nombré al principio. Y que es específico de los humanos porque pues hasta el momento solo se ha identificado el lenguaje pues en la especie humana. Si bien otros animales también tienen habilidades comunicativas y se pueden comunicar, es diferente el lenguaje a la comunicación. Por ejemplo, hay otros animales que tienen este componente fonológico o en cierta medida algún componente lexical o semántico, pero al no tener toda esta serie de características, pues no se puede decir que tengan un lenguaje como tal. Bueno, el lenguaje se desarrolla en los humanos sin ninguna necesidad de instrucciones. Pues esto es según Chomsky, pero lo que quiere decir es básicamente que el lenguaje es innato, que nosotros lo aprendemos básicamente involuntariamente, como el caminar, por ejemplo. El lenguaje es independiente de otras funciones cognitivas. Esto veremos el por qué más adelante, porque se relaciona con una enfermedad, pero básicamente uno puede ser muy bueno en algunas funciones cognitivas y tener pues afectada la capacidad del lenguaje, o al revés, teniendo todas las funciones cognitivas alteradas y sin embargo tener un lenguaje pues intacto. Y se dice que se requiere un cerebro joven. Esto, si bien uno puede aprender un idioma a cualquier edad, y uno a los 80 aún puede aprender inglés, siendo pues mucho más duro, para que se desarrolle un lenguaje desde cero, o sea, desde que nacemos, se requiere un cerebro joven. En cuanto a la evolución, se relaciona con que hay una asimetría temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que es que el lóbulo temporal hace más o menos unos 300.000 años en nuestros ancestros y en otras especies como neandertales tenía una simetría, siendo más grande el lóbulo temporal izquierdo, y es por eso que se cree que la dominancia del lenguaje es izquierda, que ya veremos más adelante cómo se llega a esa conclusión de que el lenguaje tiene dominancia izquierda. Después tenemos que a comparación de los humanos, pues los humanos tenemos este amplio desarrollo del lóbulo frontal, más específicamente del área de Broca, que nos da ese lenguaje sintáctico, es decir, esa capacidad de generar combinaciones. Y al generar combinaciones podemos tener un lenguaje y una comunicación mucho más específica, mucho más organizada, tenemos la capacidad de argumentar y eso es lo que genera, digamos, un lenguaje tan amplio como el de nosotros. Mientras que los otros primates
no tienen esta área de Broca tan desarrollada, pues no, básicamente no la tienen, pero sí tienen el área de Wernicke, que ya veremos más adelante qué se encarga cada una de estas dos áreas, pero básicamente tienen un lenguaje, o bueno, más bien una comunicación descriptiva. Pueden nombrar cosas, pueden decir como esto es esto y así, pero con ciertas limitaciones. Por último, en ese componente evolutivo, desarrollamos este fascículo arqueado, que básicamente es fundamental para el desarrollo del lenguaje y para la capacidad de repetición. Básicamente, si escuchamos una palabra, un sonido, la capacidad de repetir ese sonido. Tenemos este test de WADA, que es un test, pues es el test que en principio se utilizó para mirar cuál era la dominancia, en qué hemisferio era dominante el lenguaje, y se dio pues por este científico de apellido WADA en una época en donde no tenían casi imágenes de cerebro, pues no había resonancias y no había TAC. Entonces, lo que hizo este científico fue anestesiar un cerebro. ¿Y cómo lo hizo? Poner anestesia a través de la arteria carótida interna y así anestesiaba solo un hemisferio. Y encontraba que si el hemisferio anestesiado era dominante en el lenguaje, entonces en ese momento se perdía la capacidad del habla y la capacidad pues como tal del lenguaje. Y encontraron pues los siguientes resultados. Básicamente el 93% de las personas en general tienen una dominancia del lenguaje en el hemisferio izquierdo, es decir, como, bueno, sí, en el hemisferio izquierdo. Y en los diestros era mucho más, pues en los diestros, que se dice que es el 90% de la población, hay una dominancia del 96% en el hemisferio izquierdo y solamente un 4% en el hemisferio derecho. En los zurdos sí es un poco más variado, siendo el 70% una dominancia en el hemisferio izquierdo, un 15% hemisferio derecho y un 15% bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? Quiere decir que sin importar cuál de los dos hemisferios se anestesie, aún así va a perder la capacidad pues, del habla y se toma que los dos son dominantes en el lenguaje. Sin embargo, esto puede cambiar por la plasticidad. Recordemos que ustedes vieron pues todo lo de la plasticidad, esa capacidad de remodelamiento neuronal, esa capacidad que tienen como las neuronas pues, de cambiar sus conexiones. Y en personas, por ejemplo, que sufren algún accidente, que tienen una ACV, que tienen cualquier otra alteración que nos pueda dañar este hemisferio izquierdo, pueden cambiar, digamos, pues con ciertas limitaciones, pero pueden cambiar ciertamente su dominancia del lenguaje hacia otras zonas del cerebro, por ejemplo, hacia el hemisferio derecho. Bueno, esto es como de lo más importante, que sería como la anatomía del lenguaje o las zonas, las estructuras anatómicas más importantes para que se dé el lenguaje. Vamos a tener estas 6, que son como las más relevantes. Entonces, empezando por el área de Broca, que es el área 44 y 45 de Brodmann, y se ubica en el lóbulo frontal izquierdo. Se encarga de la morfosintaxis y la expresión y comprensión de estructuras sintácticas. ¿Qué quiere decir todo esto básicamente? O sea, el área de Broca se encarga de este componente sintáctico que son las combinaciones, cómo organizamos el lenguaje a la hora de hablar. Y como se encarga también de esas combinaciones, también se encarga a su vez de procesamiento de los verbos y, muy importante, la planificación y programación motora para la articulación del habla. O sea, el área de Broca no es el que da la información motora propiamente, pero sí es el que se encarga de organizarla, de planificarla y para después mandarlo pues al área motora y que a su vez pues, ya vaya a los músculos y genere el habla. Pero es el que se da toda esta planificación y programación y la capacidad articulatoria, por así decirlo. La ínsula es un intermediario entre el lenguaje y el habla, y el área 46 y 47 también tienen un rol muy importante en este procesamiento sintáctico, es decir, como esas combinaciones y la organización y la estructura del lenguaje. Como vemos que todas estas estructuras tienen como un rol relativamente similar, entonces es por eso que se le dio el nombre de complejo de Broca a estas tres estructuras. ¿Por qué? Porque cumplen unas funciones muy similares. ¿Y por qué se decidió como que tomar este nombre de complejo de Broca? Porque se veía que el área de Broca no explicaba como toda la anatomía, no era capaz de explicar pues todas estas funciones, ya que vemos que
también se comparten con estas dos estructuras. Y veremos más adelante cuando veamos las afasias que no todas las afasias de Broca son causadas por un daño en el área de Broca y no todos los daños en el área de Broca causan afasia de Broca. O sea, si bien pues en su mayoría de casos sí concuerda así, no, pues no quiere decir que sea exclusivo que una afasia de Broca es por un daño en el área de Broca, no, puede ser también por un daño en la ínsula, por un daño en estas áreas, entonces es importante tenerlo en cuenta. Después tenemos el área de Wernicke, que es en el lóbulo temporal izquierdo, en el área 42 y 22, y se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento léxico, es decir, se encarga de la comprensión y el léxico, que sería básicamente las palabras. Después tendríamos la circunvolución angular o el giro angular, que estaría ubicado en el lóbulo parietal izquierdo, en el área 39. Como todo el lenguaje es más que todo de dominancia izquierda, entonces casi todas las áreas se ubican en el hemisferio izquierdo. Y este gyrus angular se encarga de la integración multimodal, es decir, que integra sensitivamente todos los estímulos y los traduce a una información como del lenguaje. Entonces vienen estímulos visuales, pues de la sensibilidad visual, del lóbulo occipital, o estímulos auditivos o táctiles en el caso de los ciegos, y se integran y se traducen como tal para convertir esa información que estaba como en términos de sentidos a una información de lenguaje. Y tenemos el fascículo arqueado por último, que como ya les había mencionado, es fundamental para la repetición de palabras y de enunciados, y es crucial también para el aprendizaje del lenguaje, y este conecta en ambas direcciones el área de Wernicke con el área de Broca. Entonces nos vamos a quedar con estas con estas 6 estructuras, perdón. Ahora vamos a ver el modelo clásico del lenguaje, que es cómo se da el lenguaje en nuestro cerebro. Fue de los primeros modelos, como el modelo más simplista, por así decirlo, y como el más fácil también de entender. Y para entenderlo vamos a simular esto. Entonces, supongamos que estamos en una conversación y escuchamos algo y queremos generar una respuesta pues ante lo que escuchamos. Entonces, básicamente vamos a escuchar una frase, una oración o lo que sea, va a ir a la corteza auditiva primaria, que es donde va pues toda la función auditiva. De acá se nos va a ir para el área de Wernicke, que está acá en estas áreas 42 y 22. Acá en el área de Wernicke, ¿qué va a hacer? Vamos a tener la comprensión y vamos a tener todo ese apartado lexical que vamos a identificar pues, cuáles son las palabras, qué quiere decir y así. Después va a ir a través del fascículo arqueado, que es el que conecta Wernicke con Broca. A través de este fascículo, entonces, bueno, se conecta, llega al área de Broca, y acá al área de Broca es donde vamos a organizar una respuesta. Vamos a tener esa organización sintáctica, pues esa organización gramatical de la respuesta, y vamos a planificar cómo va a ser esa respuesta, cómo va a ser esa respuesta a la hora del habla, para posteriormente mandar esa información a la corteza motora primaria. Y ya en la corteza ya simplemente se envía esa información a los músculos y se genera el habla. Y así sería pues como la vía en cuanto a una palabra pues escuchada. Y en cuanto a la lectura, entonces digamos que estamos leyendo en voz alta, entonces leemos las palabras, entran por la vía visual, van hasta la corteza occipital. Acá en la corteza occipital, después se van a este giro angular, y en el giro angular, recuerden qué es lo que hacía el giro angular, es esa integración de todo ese componente sensitivo. Entonces, vamos a integrar esa componente sensitivo, vamos a traducir esa información visual a una información pues, de lenguaje, se la vamos a mandar al área de Wernicke y va a pasar pues lo mismo. Entonces, vamos a tener una comprensión, el componente lexical, después a Broca, entonces el componente sintáctico, y la programación pues para el habla, y ya después a la corteza motora, que simplemente sería dar órdenes para el movimiento. ¿Alguna duda con esto, de lo que llevamos? ¿Todo ha estado claro? Bueno, va a seguir.
Cualquier cosa pueden interrumpir, si no les quedó claro, puedo repetir pues las veces que quieran, no hay ningún problema. Bueno, después tendríamos este otro modelo que sería el Wernicke-Lichtenstein. Este modelo nos introduce un nuevo concepto que sería esta información conceptual. Si vieron pues en este modelo hay un componente pues lexical, un componente sintáctico, pero no tenemos este componente tan importante que sería como la semántica, o sea, dónde está el significado de las cosas, pues por así decirlo. Y ese componente de los conceptos o de la semántica es lo que integra este nuevo modelo, que este modelo es esencial para entender después las afasias. Casi que todas las afasias están basadas en este modelo de Wernicke-Lichtenstein y es el que las explica. Entonces vamos a tener como tres estructuras principales, que sería el área de Wernicke, que ya pues, la conocemos, el área de Broca y esta otra área que sería como donde está toda esa información conceptual. Este no tiene un área específica en el cerebro, como decir, como en esta zona es donde está toda esa información conceptual o así, no. Esto está distribuido pues a lo largo de toda la corteza. Y tenemos pues una serie de conexiones entre esas áreas. Entonces ahí es donde vamos a tener las afasias. Por ejemplo, si se daña el área de Broca, tenemos en la mayoría de casos pues una afasia de Broca. Si se daña el área de Wernicke, una afasia de Wernicke. Si se daña pues este componente conceptual, es muy difícil que se dañe porque se tendría que dañar entonces todo el cerebro, básicamente para que se dañe, como no tiene un área específica. Pero si tenemos daños en otras partes que serían en estas conexiones. Si se daña la conexión entre esta fascia de Wernicke, entre el área de Wernicke, perdón, y esta información conceptual, entonces nos da una afasia transcortical, que sería como pues a través de la corteza, por así decirlo. Lo mismo que si se da en el área de Broca, conectando pues con la información conceptual. Una es motora, la de Broca, porque vemos que Broca tiene más ese componente motor, ese componente articulador, se relaciona más con la parte motora, y otra sensorial, que sería Wernicke, que se relaciona más con los estímulos auditivos, más con la parte sensorial y así. ¿Qué es importante de estas afasias transcorticales? O lo importante que quiero que se les quede es que estas afasias repiten. O sea, estas afasias tienen la capacidad de repetir, que ya ahondaré pues, cuando veamos afasias, qué es esa capacidad de repetir. Mientras que la afasia de conducción es lo que conecta Wernicke con Broca, pues, o Broca con Wernicke, que sería ese fascículo arqueado. El fascículo arqueado pues, que conecta estas dos, si se daña, nos da una afasia de conducción. Y entonces, ¿qué es lo principal del fascículo arqueado? Que dijimos que era lo fundamental que hacía este fascículo. Era esta capacidad de repetición. O sea, este es al revés de las transcorticales. Entonces, la fase de conducción, lo principal es que no repite. O sea, su problema está en la repetición. Mientras que las transcorticales, su problema, pues tienen otros problemas, pero la repetición está bien, está conservada. Bueno, este es el último modelo. Creo que todavía no lo han visto porque lo ven en la última clase que tienen antes del parcial. Y este es como el modelo como más actualizado, el más relevante actualmente para explicar el lenguaje. Es un poquito complejo, pero básicamente tenemos dos rutas, una ruta dorsal y una ruta ventral. La ruta dorsal tiene un componente fonoarticulatorio y un procesamiento sensorio-motor, es decir, que integra el sonido con el habla. Básicamente, esta ruta dorsal es lo mismo que este modelo clásico, o sea, es exactamente lo mismo, prácticamente para que se les quede, es lo mismo. Integra el sonido con lo que vamos a hablar. Mientras que la ruta ventral integra este otro componente que nos faltaba, que sería toda esta información visual. Entonces integra el componente lexical con la semántica y relaciona también la fonología, es decir, los sonidos, con la semántica, que sería el significado. Entonces sería sonidos con significado. Y vamos a ver cómo funciona un poquito. Entonces tenemos un análisis espectrotemporal, que sería básicamente como la corteza auditiva primaria, donde entra es como la audición. Esta red fonológica, que es donde identificamos pues los sonidos, pues la fonología, y puede ir a cualquiera de las dos rutas. Puede ir a la ruta dorsal y a la ruta ventral. Si va a la ruta dorsal,
es lo mismo prácticamente que vimos aquí. Entonces iría a esta interfaz sensoromotora, pues acá le cambian el nombre, pero que sería esta interfaz sensoromotora como ¿qué? Como este giro angular que ya habíamos visto, que es esta integración de todos pues, los componentes sensitivos. Entonces, integramos acá los componentes sensitivos, acá entran también componentes sensitivos visuales o de otros estímulos que tengamos, y este se los pasa a la red articulatoria, que como su nombre dice, acá no sería el área de Broca, sino que sería el complejo de Broca, es decir, el área 44, el área 45, el área 46, el área 47 y la ínsula, que nos dan esa red articulatoria que se encarga pues de esa programación para el habla y para la organización del lenguaje. Bueno, si bien puede mandar pues la información a esta ruta dorsal, también tenemos la ruta ventral, que tendría este componente pues léxico, este interfaz léxico, esta red combinatoria y esta red conceptual, que se encargarían de la semántica, es decir, el significado pues de las cosas, ese componente más también como lexical, como de las palabras, relacionando palabras con el significado y así. Y obviamente entre ambas se conectan para relacionar lo que uno va a hablar con el significado pues de las cosas. Como vemos acá, la ruta dorsal se dice que tiene más dominancia izquierda porque es la que más ha sido estudiada, es como la más relevante, es la que tenemos pues desde antes, mientras que esta ruta ventral es un poco más debatible, si bien ciertamente se dice que tiene un poquito más de dominancia izquierda, todavía es discutible. Y que también es lo importante de esta ruta dual, o esta doble ruta, es que se enfoca mucho en las conexiones, o sea, no es solamente este área se encarga de esto y así, o esta otra área se encarga de tal otra cosa, de semántica, de así, no, sino que es muy importante las conexiones que hay entre estas áreas. Por ejemplo, en la ruta dorsal, ya habíamos hablado del fascículo arqueado, es súper importante, pero también tenemos otros fascículos, como el longitudinal superior, la cápsula extrema, y como en estos fascículos, si recuerdan un poco de anatomía, estos fascículos van más por esta zona de arriba o esta zona superior, que sería como la zona dorsal del cerebro, y es por eso que se llama ruta dorsal. Mientras que la ruta ventral, como lo indica también el nombre, son fascículos, son conexiones que van más por la parte inferior del cerebro, o sea, por la parte ventral del cerebro. ¿Alguna duda con este modelo de doble ruta, con alguno de los modelos? ¿Vamos bien? Listo, vamos a seguir. Entonces, si les recordaba un poquito, estamos hablando también de Noam Chomsky al principio, debatiendo si ese lenguaje era un regalo de la naturaleza o es derivado de la cultura. Entonces, vamos a responder como este debate, que me imagino que ya lo tiene un poquito claro, con estas enfermedades o con estas patologías. Vamos a tener primero a esta familia, que es la familia K. Esta es una familia del Reino Unido, pues con una serie de miembros, y que descubrieron algo muy interesante, es que tenían un trastorno del lenguaje hereditario, que se manifiesta como una dispraxia verbal, es decir, como una pues, incapacidad de coordinar los movimientos y así, que afectaba más que todo el habla, y además tenían dificultades con la gramática y con el lenguaje. ¿Y a qué les suena como esta dificultad en la programación de los movimientos, en la articulación de los movimientos para el habla, en falta de gramática, o sea, es decir, también como de sintaxis, a daños o anomalías estructurales en el área de Broca, más específicamente también con esa corteza motora y también en otras partes del cerebro? Y se encontró en esta familia que las personas afectadas, las que acá están en verdecito, tenían una alteración en este gen humano que sería el FOXP2. Este gen apareció también hace más o menos unos 200.000 años, que se relaciona mucho también con pues, la aparición como tal ya del Homo sapiens sapiens como subespecie y la aparición también de esa asimetría temporal, entonces está muy relacionado con nosotros y con nuestro lenguaje. Y si ubican este cromosoma, pues, pero si se lo quieren aprender, aunque no creo que lo pregunten de verdad, pues, no creo que lo pregunten. Gracias a esta familia y a este gen FOXP2, este trastorno, se identificó este trastorno específico del desarrollo del lenguaje, que este sí es mucho más común. Y lo tienen alrededor de un 7% de los niños
de 6 años en Estados Unidos. Y es por genes asociados a FOXP2. FOXP2 es un factor de transcripción, es decir, que activa muchos otros genes. Entonces, cualquier otro gen que sea activado por FOXP2, pero que sufra algún daño, nos puede generar este trastorno. La clínica es relativamente variable, pero en general tienen dificultades para aprender y para usar verbos, muy relacionado también con el área Broca, que se encarga también de procesamiento de verbos. Entonces, ¿qué aprendemos como de esta familia K y de este trastorno? Que el lenguaje tiene un componente genético fundamental para su desarrollo. Si no tenemos FOXP2, vamos a tener alteraciones muy importantes a la hora de desarrollar el lenguaje o incluso pues, no desarrollar el lenguaje. Y cualquier otro gen asociado también a FOXP2 nos va a tener pues, problemas a la hora del desarrollo del lenguaje. Vamos a tener este otro síndrome, el síndrome de Williams, que este sería un trastorno pues, multisistémico del desarrollo, es poco frecuente, también es genético, tienen apariencia facial característica y tienen pues otros síntomas como pues, anomalías cardíacas, tienen anomalías cognitivas del desarrollo y del tejido conectivo. Es autosómico dominante, como vemos también está relacionado con el cromosoma 7 y la prevalencia es de 1 en 7500. Básicamente, ¿qué es este síndrome? Este síndrome, pues acá vemos como la apariencia facial característica y son niños que tienen un gran retardo mental o tienen alteraciones en casi todas las habilidades cognitivas, pero tienen una gran habilidad lingüística y una gran habilidad del lenguaje. Tienen muy buenas habilidades verbales, muy buenas habilidades sociales, se expresan muy bien, son muy buenos socializando, pero en el resto de habilidades cognitivas tienen muchas deficiencias. Entonces también, ¿qué podemos aprender de este otro síndrome de Williams? Es que las habilidades lingüísticas son independientes de otras habilidades cognitivas, ya que si bien estas habilidades cognitivas estaban muy afectadas, acá la habilidad lingüística estaba intacta y de hecho se dice que incluso pueden tener mejores habilidades en el lenguaje que nosotros, pues la gente sin alteraciones. Pues. Ahora sí vamos con las afasias. ¿Qué es la afasia? La afasia es una afectación en cualquier componente del lenguaje, que en general pues afecta a todos los componentes, que serían su expresión, en la comprensión, en el lenguaje oral, en la escritura y en la lectura. Muy importante lo de la escritura y la lectura. A veces creemos que una afasia o un daño en el lenguaje es solamente al hablar, pero no. O sea, si tenemos solamente una afectación del habla, lo más probable es que sea una disartria, como ya vimos antes en las alteraciones del aparato articulador. Pero la característica de la afasia es que no solo compromete el lenguaje oral, sino que todas las modalidades del lenguaje como tal. Y es dado por un daño en el cerebro. Puede ser por puede ser por un trauma, puede ser por un tumor, puede ser cualquier cosa que dañe el cerebro nos puede ocasionar una afasia. Incluso también las afectaciones neurodegenerativas también nos pueden dar afasias que se conocen como la afasia progresiva primaria, pues, pero eso es otro tema también amplio, pero que es importante que también las neurodegenerativas pueden producir una afasia. ¿Qué es lo importante de la afasia? Que lo más fundamental es que se tienen que hacer 3 preguntas en las afasias. Y es si el discurso es fluente, es decir, es un lenguaje fluido, se traban o no se traban, tienen bloqueos a la hora de hablar, tienen dificultad a la hora de pronunciar las palabras. Hay que preguntarnos eso. La capacidad de repetir, es decir, uno le dice repita tal cosa o le dice alguna frase, alguna palabra, y él es capaz de repetir, pues de simular lo que uno dice, sí, como dice el nombre, de repetir lo que uno dice. Y por último, el de si comprende o no lo que uno le está diciendo o lo que uno le expresa. Acá podemos ver, pues obviamente Wernicke y Broca, que ya se las profundizaré más adelante, pero tenemos las transcorticales, por ejemplo, que vemos acá que sin importar, pues, de si es fluente o si comprende o no, vamos a tener que todas sí repiten. Entonces, repite sí, entonces transcortical. Repite sí, entonces va a ser transcortical. Excepto en una afasia como más característica que sería la anómica. Que ustedes dirán como, bueno, o sea, si es fluente, o sea, está bien la fluidez, o sea, si repite, tiene esa capacidad de repetición intacta, y si comprende, entonces, ¿cuál es el problema de la afasia anómica? Pues todo está bien.
Pero el problema de las afasias es que todas tienen un problema en la denominación, o sea, en la capacidad de denominar objetos, cómo se llama esta cosa, cómo se llama tal otra. Entonces, todos tienen problemas en esta. Y la afasia nómica solamente va a tener problemas en la denominación, mientras que el resto va a tener pues otras afectaciones. Digamos las transcorticales con la repetición bien, la de conducción con la repetición y la denominación mal, pues, pero el resto va a estar relativamente todo bien. Y la afasia global, que sería básicamente que está todo mal, o sea, hay un daño en múltiples áreas, en todas áreas que comprometen pues, la fluidez, la comprensión y etcétera. Entonces vamos a tener que todo va a estar alterado. Por último, vamos a tener entonces la afasia de Broca, que produce un agramatismo y problemas sintácticos, dificultad articulatoria, habla telegráfica, que ya les voy a mostrar como más adelante como qué es esa habla telegráfica, pero es básicamente el uso de un habla usando solo como sustantivos y verbos, o sea, omite el resto de artículos, de adjetivos, el resto de palabras, y es más como que solo sustantivos y verbos. Es no fluida, compromete pues la repetición, ya habíamos dicho que las que repiten son las transcorticales, el lenguaje está afectado, la nominación de objetos también, la comprensión no suele estar muy afectada o un poquito afectada, y muy importante que otras cosas se asocian a la afasia de Broca, y es que por su cercanía a otras estructuras anatómicas se asocia con hemiplegia o hemiparesia derecha. Recordemos que el área motora está pues muy cerquita acá al área de Broca, y cualquier pues daño, por ejemplo, si sufrimos un trauma, podemos afectar al área de Broca, pero también a la parte motora, produciendo una hemiparesia, que sería una pérdida parcial de la fuerza, o una hemiplegia, que sería la pérdida pues completa de la fuerza en un hemicuerpo. Las hemianopsias, que serían pues alteraciones visuales, disfagia o apraxia ideomotora, también son otras alteraciones relacionadas. Y por último, tenemos la afasia de Wernicke, que hay faltas en la comprensión, solo logran comprender palabras simples que usen recurrentemente, tiene un habla incoherente, como no entiende lo que le decimos, lo que expresamos, entonces él habla cualquier, pues, lo que se le ocurra. Sin embargo, la prosodia, que sería la entonación, la gramática y la articulación, está conservada. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke no se encarga de esto, sino que es Broca, entonces va a estar bien. Es fluente, es fluida, como casi todas, entonces compromete repetición y nominación. La lectura está afectada y este se asocia a alteraciones en la sensibilidad, sobre todo en fases agudas. Como vemos acá, Wernicke está ya más cerquita no a una parte motora, sino que a una parte sensitiva, que sería la corteza parietal. Entonces, digamos, una CB o algo así, no puede tener alteraciones, pues una fase de Wernicke, y a su vez tiene parestesias o alteraciones en la sensibilidad. Muy importante que también tiene logorrea, que sería como un discurso incontrolado, como habla mucho, por así decirlo, y parafasias, que es que cambia fonemas o cambia palabras por otras. Ya les voy a compartir acá, espérenme un segundito. Les comparto. Bueno, por ejemplo, en una fase de Wernicke tendríamos pues una persona que diría más o menos como esto. Entonces, pues vemos que acá hay palabras inventadas, palabras que no tienen sentido, que serían precisamente por esas parafasias que hace, o sea, cambiar un fonema por otro, cambiar alguna palabra por otra o inventarse palabras, y que si bien, pues, o sea, como que está bien en cuanto a las palabras y así, no tiene un sentido lo que dice, o sea, esto no tiene ningún sentido, entonces sería como eso. Les voy a mostrar acá en YouTube, me dicen si escuchan. Ahí escuchan. No. No. Listo, entonces espérenme. Listo. Y aquí. ¿Quién es? Unos. Sí, les vamos a ver este video.
unas cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, Félix. Él es José Luis. Beni. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Pues claro que ya dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía en teme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues... Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Y todas estas vivetas que tienen los niños en el y todas esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que están las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos? Listo, pues entonces acá más o menos vemos que pues tiene alteración pues es fluida, tiene alteración en la comprensión, pues no comprende como lo que le estamos diciendo o no interpreta correctamente y no repite. Entonces esa sería como la fase de Wernicke y ya les va a mostrar Broca. Gregorio, ¿cómo te has sentido? Magnífico. Primeramente, le quiero dar, me siento agradecido por esta cámara. Me gustaría darle las gracias al doctor Mota Bueno, entonces acá como vemos es un habla evidentemente que no es fluida, pero la comprensión está bien, o sea, está respondiendo acorde a lo que pues, el doctor le estaba preguntando. Y acá no evaluaron repetición, pero muy seguramente si evaluaran la repetición también estaría alterada. Y listo, pues eso sería como todo. No sé si tienen alguna duda, pues igual acá les dejo la asistencia por si no la han llenado. Y cualquier duda, cualquier cosa, podemos repetir, no hay ningún problema. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes y recuerden la asistencia y cualquier cosa me escriben. Muchos éxitos en ese parcial y como consejito, primero, pues, o al menos a mí, me aparecieron como más preguntas de memoria, de sueño, de atención. Entonces traten de estudiar primero eso y lenguaje si lo pueden dejar como para el final si tienen tiempo, que no suelen aparecer como tantas preguntas. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Si ya llenaron la asistencia. Muchas gracias. Gracias.